contenidos en la base de datos. Esa es la información que les interesa saber. Esa es lo mismo que frecuencia, porque es un conteo. Después vimos boxplot. No me acuerdo si vimos boxplot. Sí, Es lo mismo que el histograma. El boxplot es lo mismo que el histograma, solo que visto desde arriba, ¿se acuerdan? Solo que visto desde arriba. Entonces, ustedes podían ver dónde está la media, cuánta variación hay alrededor de la media, porque es un gráfico por cuartiles. Y si hay observaciones extremas en los datos. Claro. No lo hemos usado con mucha frecuencia, es lo que ha pasado. Los he introducido al boxplot, pero no lo hemos ido utilizando en las siguientes sesiones, creo. Sí me acuerdo de Scatter. Scatter hemos utilizado bastante. Sirve para hacer gráficos entre variables continuas, ¿sí? ¿Puedes volver a explicar lo de histograma otra vez? Bueno, el histograma simplemente es un gráfico de frecuencias. Es un gráfico de frecuencias. Para cada valor que puede tomar la variable, con qué frecuencia se reproduce cada valor. Eso te da las barritas. Entonces tú vas a tener un gráfico de barritas donde ves la frecuencia con que ocurre cada valor que toma, cada número que toma la variable. Todos los valores posibles de la variable. Y una vez que ves el histograma, también te das cuenta de la forma que tiene. Si tiene una forma aproximadamente normal o es muy diferente a la distribución normal, eso es algo que posiblemente importe más adelante. Y si tu variable tiene una forma que es muy diferente a una distribución normal, la puedes transformar a la variable, ¿se acuerdan? Se puede hacer transformación de variables. Sé que el comando para hacer eso es ladder y ladder. Lo importante es que a través de esos comandos tú puedes ver qué tipos de transformación puedes hacer. Pero lo importante en este caso es ¿por qué quieres hacer transformaciones? ¿No? Eso es lo importante. ¿Por qué quieres hacer transformaciones? Y la razón es porque si haces una transformación para que tus variables se comporten más parecido a una distribución normal, va a mejorar la calidad de tu modelo. Va a mejorar la calidad de tu modelo, el ajuste del modelo a los datos va a mejorar. ¿Alguien va a preguntar algo? Después, una vez que uno hace estos análisis, puedes ver la frecuencia de una variable discreta, pero también puedes ver tablas cruzadas. Tablas cruzadas es cuando cruzas dos variables que a su vez son discretas. Cuando cruzas variables que son ambas discretas, puedes construir una tabla cruzada. Y ustedes tienen que poder interpretar una tabla cruzada. Bueno, ya han hecho eso N veces, ¿no? En sus prácticas lo han hecho. Pero el hecho es que la tabla cruzada es muy útil para variables que son discretas. En cambio, ¿cómo cruzas dos variables que son continuas en vez de discretas? ¿Cómo las cruzas? Bueno, para eso utilizas el scatter, el gráfico de puntos. El gráfico de puntos ideal para ver dos variables continuas que estás cruzando información. ¿Y para qué te sirve? Para poder visualizar el tipo de relación que hay entre las dos variables. Hay una relación positiva, hay una relación negativa. ¿Sí? Perdón, estamos hablando del scatter. Scatter, sí. La relación entre las dos variables había sido positiva, había sido negativa, había sido una relación lineal o había sido una relación no lineal, ¿no? Porque según cómo están los puntos, puede ser que la relación sea no lineal. Hay observaciones extremas en la relación de estas dos variables. No todos los datos se comportan de una manera parecida. Todo se puede ver en el scatter plot. Lo importante del scatter plot, olvidándonos del comando scatter, es que lo que estás haciendo es cruzar dos variables continuas para ver la relación entre esas dos variables. Y lo mismo haces con el tab. El tab X y E te sirve para cruzar dos variables discretas. Entonces te sale una tablita donde tú ves todos los cruces, pues, ¿no? Y te da las frecuencias con que ocurre cada cruce. Es muy útil para fines de interpretación. Después, una vez que
tú has hecho la interpretación de las tablas cruzadas y de los scatter plots, puedes hacer hipótesis. Puedes hacer hipótesis de trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero que puedes hacer una hipótesis? Bueno, si en el scatter plot yo veo una relación positiva, entonces esa puede ser mi hipótesis. Parece que hay una relación positiva entre X y Y. O si tal vez veo una tabla cruzada y veo qué es lo que está ocurriendo con más frecuencia en la tabla cruzada, entonces puedo hacer hipótesis sobre qué relación posiblemente está ocurriendo entre esas variables. Y ustedes han hecho eso en sus prácticas, hemos hecho también en estas sesiones, hemos hecho diferente tipo de hipótesis. Cada cruce de dos variables, cada par de variables genera hipótesis. Todas las variables te permiten generar hipótesis, especialmente entre la que consideras tú que es la dependiente y cada una de las independientes. Entonces podemos hacer hipótesis de la dependiente con cada una de las independientes. Inclusive podemos hacer hipótesis entre las independientes mismas, cuando vemos que parece que están relacionadas, las independientes parece que están relacionadas entre sí. Inclusive eso se puede ver. Y eso nos lleva a construir lo que se llama el gráfico de relaciones. Entonces miren ustedes, aquí hago hipótesis, pizza con ingreso, pizza con género, pizza con género. En otras palabras, dependiente frente a cada una de las independientes me permite generar una hipótesis. Además, puedo hacer hipótesis, me vean ustedes, sobre la causalidad, si va en una dirección o si va en ambas direcciones. Eso les tiene que quedar clarísimo a ustedes. Que es en el gráfico está el mapa de relaciones. En el mapa de relaciones, ustedes no solo van a poner que parece que la relación es positiva entre pizza e ingreso o negativa entre pizza y edad. También van a poner la dirección de las flechas. La dirección de las flechas. Si la causalidad va en una sola dirección o si la causalidad va en ambas direcciones. Eso sería causalidad bidireccional si ven ambas direcciones. Eso tienen que saber bienísimo, ¿sí? Con un gráfico es que nos podemos dar cuenta si hay causalidad bidireccional. No. La única forma de saberlo es pensando, ¿no? Preguntándote a ti mismo. Exactamente. Es la única. Es un tema de sentido común, de lógica, mejor dicho. Es un tema de lógica. ¿Los ingresos determinan la edad de la persona? ¿O es la edad de la persona que determina los ingresos, no? Sí. Bueno, la edad yo creo que determina los ingresos, eso es lógico. Pero que los ingresos determinen qué edad tiene una persona, eso es ilógico. Entonces, esa es la única forma de saber si la causalidad va en una dirección o en ambas direcciones. Tiene que ser algo, ese razonamiento lógico. Perfecto. También pueden obtener la matriz de correlaciones. Con el comando core, olvídanos que el core es el comando, el hecho es que ustedes pueden medir la correlación entre todos los pares de variables, todos contra todos. Esa es otra forma de hacer esto, de hacer tab, scatter, pero con el comando core. De golpe puedes hacer de todas las relaciones entre variables. Puedes calcular el coeficiente de correlación, así es como se llama. Calculas el coeficiente de correlación. Ese es uno de los estadísticos clave para entender tus datos. Pues cuando aquí dice, para conocer sus características estadísticas, el coeficiente de correlación entre las variables es una característica estadística de las relaciones entre variables. Ese coeficiente puede variar, puede ser negativo y puede ser positivo, ¿no es cierto? Entonces puede variar desde -1 hasta +1, pasando por el 0. Esa es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo puede ser de 0 a 1 en valor absoluto. Es decir, que puede ser positivo o negativo. Si la relación es negativa, entonces ustedes van a ver el coeficiente de correlación va a ir desde 0 hasta -1.
Si la correlación es positiva, entonces va a ir de 0 hasta 1, el lado positivo. Cuanto más cerca a 1, la correlación es más fuerte. Cuanto más cerca a 0, la correlación es débil. Profe, ¿Sí? entonces se podría decir que podríamos hacer core en vez de scatter para hacerlo más rápido. Claro, hacerlo más rápido y tener la información. Porque el tema, cuando haces scatter, tienes que hacer uno por uno los gráficos. Y eso te va a tomar tiempo. Con el comando core, en un solo comando haces mides todas las correlaciones, sí, sin hacer los scatters y sin hacer los tabs o tablas cruzadas. De golpe puedes hacer todo eso. Sí. Ahora, yo diría que, siguiendo la pregunta de Romina, uno no es sustituto de otro. Porque si bien puedes medir los coeficientes de correlación de golpe para todas las variables, no puedes visualizar el tipo de relación que hay entre dos variables. Por ejemplo, la relación es lineal, la relación es no lineal. Eso no lo vas a poder saber hasta que no hagas el scatter plot. Entonces, yo no diría que son sustitutos, más bien son complementarios. Son complementarios, hay que hacerlos todos, ¿no? Sí. Por una pregunta, en el caso de que la correlación entre dos variables sea baja, igual se pone las flechas entre esas dos variables en el mapa Sí, hipotético. igual, solo que vas a decir, aquí hay aparentemente una correlación entre dos variables, pero es débil. Sí. ¿Cómo podríamos poner, o sea, relaciones entre variables independientes? También, sí. Exactamente. Y eso era importante hacer en este caso, en este ejercicio, por eso me gusta este ejercicio en particular, porque el haber hecho esas correlaciones entre las propias independientes nos permitió hacer un modelo más sofisticado más adelante, justamente. Sí. ¿Qué más? Ahí están los comandos Glider y Glider. Esto es para transformar variables, ¿no? Si mi variable no está muy lejos de tener una distribución normal, la puedo transformar para que se comporte como más cerca de una distribución normal. Y eso va a ayudar a la calidad de mi modelo más adelante. Sí. Para el ladder era el valor de la situación para transformar la variable al 5%, ¿verdad? ¿Cómo crees? ¿Verdad que conocemos ladders? Sí. Sale la tabla de Ah, sí, las sí. posibles transformaciones. Sí. Eh, Claro, en Glider ves los gráficos, ves de forma visual las transformaciones, ¿no? Y con Ladder ves en la forma de tests. Sí. en caso de cuando vemos de forma de test, tendría que ser mayor a 5%. Ah, ya. ¿Cuál es la hipótesis en el test? Esos son temas que sí vale la pena acordarse. ¿Cuál es la hipótesis en el test de normalidad cuando se utiliza el comando ladder? Es que la distribución es normal. La distribución es normal. Entonces, si la probabilidad te sale menos de 5%, siempre se rechaza la hipótesis, ¿no? Esa es la regla. Si la probabilidad es menor a 5%, rechazas la hipótesis. En este caso, estarías rechazando que tu variable tiene distribución normal. Pero si la probabilidad te sale mayor a 5%, entonces estarías aceptando que tu variable tiene distribución normal. Bien, buena pregunta. Ok, entonces ya saben, ¿para qué sirve el análisis exploratorio? Es pues para conocer las relaciones entre variables. En esencia es lo que estamos viendo. Hay diferentes maneras de conocer. Si bien vas a conocer estadísticas descriptivas variable por variable, la parte más importante es ver las relaciones entre variables. Eso te va a permitir ver dónde la relación es más fuerte, dónde es más débil. La relación es lineal, no lineal, es unidireccional a bidireccional. A eso me refiero con relaciones entre variables. Una vez que conoces bien tus datos, luego de haber hecho exploración, recién te puedes animar a hacer un modelo. ¿Qué es lo que normalmente... ¿Sí vas a preguntar algo?
¿Existe un orden específico para que, o sea, primero deberíamos crear las variables multiplicativas y luego ver si es necesario transformar la dependiente en ese orden, o podríamos transformar la variable dependiente sin necesidad de crear variables multiplicativas? No, pero la dependiente es una sola variable. Sí. O sea, por eso. No la vas a... Lo máximo que puedes hacer con la dependiente es transformar la dependiente. Pero multiplicativas, eso es entre las independientes. Entonces, ¿por qué estás mencionando ambos temas? Quería saber si había un orden en el que debíamos hacer eso. O sea, por ejemplo, primero sí o sí tendríamos que crear las variables multiplicativas y luego recién ver si es que se debe transformar la dependiente. Ah, O no, no hay un puedes orden hacer, la razón por la que vas a transformar la dependiente es porque tenga una distribución más próxima a una normal. Esa va a ser la razón. Y puede que lo hagas al principio en el inciso A o el inciso F, ¿no? No importa en qué momento lo haces, la razón por la que lo estás haciendo es porque quieres que tenga una distribución normal, ¿sí? Entonces, es totalmente independiente a tu decisión en qué momento haces tu variable multiplicativa. Es totalmente independiente. Sí. Yo tengo una duda parecida. Recuerdo que en el caso de pizza, vimos que income no tenía una distribución aproximadamente normal. Y primero, como primera opción, vimos que sería ideal eliminar al millonario, pero elegimos, antes que eliminar al millonario, transformar la variable algoritmo. ¿Hay algún orden igual de si primero deberíamos eliminar las observaciones extremas y luego transformar la variable, o igual es indiferente? Otra vez, ¿sabes? No te logras seguir bien. O sea, me refiero a que si, digamos, en el caso de pizza, en income, teníamos un millonario que hacía que nuestra distribución Sí, ya había no era pues, era normal, ¿verdad? Sí, Y sí. dijimos que podríamos eliminar al millonario, o sea, las observaciones extremas, pero antes decidimos transformar la variable de income al logaritmo. Ese sería el orden correcto, tipo, transformar la variable y luego, si es que aún sigue una distribución que no es aproximadamente normal, recién eliminar las observaciones extremas. Sí, es decir, lo que va a pasar es que no me voy a dar cuenta de la existencia de ese millonario hasta que empiezo a estimar modelos y veo los residuos de mi regresión que tiene observaciones extremas y no paso el test de normalidad. Y digamos, si, Entonces ahí recién me voy a dar cuenta que había habido observaciones extremas, voy a usar el XD, claro, e inclusive lo voy a identificar, pero claro, va a llegar al punto en el que ya tengo que tomar la decisión de si lo elimino o no. Entonces, antes de eliminarlo, ¿qué sería una recomendación de procedimiento? De que hagan todo lo posible de hacer las transformaciones necesarias para evitar eliminar observaciones. Pero si a pesar de eso no se corrige y no hay otra alternativa que eliminar, entonces eliminen. ya. Sí. Ya, profe, gracias. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, va un poco relacionado a lo que estamos preguntando a Natalia. Una vez que ya transformes tu variable independiente, digamos, algo, esa sería la nueva, la variable dependiente, la transformes. ¿Esa sería tu nueva variable dependiente o Sí, y esa la sería. otra se la desecha o se la pone en el modelo? La guardas nomás, pues porque como la nueva variable la has creado con un nuevo nombre, la variable original está ahí Ya mismo no con su entra antiguo nombre, ¿no? Ya no entraría de Solo modelo. que no la introduces al modelo. Entonces, a lo que quieres, y primero pondríamos la nueva variable dependiente transformada. Sí. Sí, sí. Y bueno, cuando uno está haciendo ya los modelos, experimentas, ¿no? Experimentas para tomar decisiones finales sobre esos temas, ¿sí? Profe, pero la transformación de variables puede ser tanto para dependientes como para independientes, ¿no? Sí, sí. Ahora, para la dependiente sí es sumamente importante que tenga un comportamiento lo más normal posible, aunque las independientes no hayas transformado. Pero si además puedes transformar las independientes más, mejor. Entonces, Pero la dependiente es obligatorio transformarla si no tiene distribución normal.
Después, así, bueno, estábamos en la parte de estimación del modelo. Y este es el modelo que habíamos planteado al principio. Perfecto. Bueno, y ustedes tienen que entender qué es lo que hemos escrito, ¿no? La primera vez que han visto esa ecuación, posiblemente no la han entendido en absoluto. Pero después de semanas y semanas de clase, ahora pueden ver esa ecuación nuevamente, por segunda vez, y la entienden perfectamente. Es una ecuación matemática con la única diferencia de que al final tiene una U, que son los residuos de la regresión. Y esos residuos de la regresión hacen que esta ecuación sea de matemática estadística. Es una mezcla de matemática y de estadística. Tiene un coeficiente, una letra A que es la constante, un valor constante, y después tiene el BSD, que son los coeficientes que vamos a estimar, multiplicados por la variable. Y la variable cambia de valor, porque es una variable, puede tomar varios valores posibles. Y así para cada uno. Entonces tienen que entender qué es eso. Y cuando ustedes estiman un modelo, están estimando esto. Los coeficientes A, B, C, D, eso es lo que estiman. Y después pueden sustituir valores a las variables y obtener un nuevo valor de pizza. Para fines de predicción, por ejemplo. O para fines de experimento controlado. Ya puede haber objetivos diferentes. Entonces, aquí dice, explique detalladamente la información contenida en la tabla producida por Stata. Yo me acuerdo de esa tabla, como he estimado modelos tantas veces, creo que más o menos tengo de memoria. La tabla que sale una vez que ustedes estiman una regresión. Por ejemplo, ¿qué cosas produce? R cuadrado. Bueno, ustedes tienen que poder explicar qué quiere ser el R cuadrado. ¿No? ¿Qué es un R cuadrado? ¿Alguien puede explicar? ¿Se acuerdan? Adelante, Natalia. Muestra cuán representativas son las variables, o sea, cuán bien están representando las variables independientes a la variable dependiente. Cuán bien están representando. La palabra representando no está bien. Cuán bien están, o sea, estimando. Estimando. No exactamente tampoco, pero está cerquita. ¿Okay? Explicando. Explicando es la palabra, exactamente. ¿Cuán bien están explicando? Pero ahora, ¿cómo sé cuán es cuán bien? O sea, ¿ya? Entonces, R es un número que varía entre qué rango de números. 0 y 100, ¿no? Claro, 0 y 100. O 0 y 1 también, ¿no? Entonces vamos a decir lo mismo. ¿Ibas a decir algo, Ana? ¿Vas a preguntar algo? No, Ya, no. cuando te acerca a 100. Ya es un tema de precisión, por si acaso. Digamos que Natalia responde cuán bien esta variable, creo que es lo primero que dijiste, representa. Y había otra opción que decía cuán bien explica, pero ella elige representa y no elige la que dice, la que utiliza la palabra explica. Entonces ha perdido la pregunta. Bueno, hay preguntas. Multiple choice, sí. Multiple choice. ¿Cómo? O sea, el examen, o sea, vamos a tener que hacer el modelo en nuestra Stata y después responder. No, va a ser directamente multiple choice. Vamos a tener que estimar un par de cosas de nuestra Stata. Sí, yo creo que les voy a mostrar resultados de diferentes cosas. Nosotros, y ustedes van a tener que explicar o responder la pregunta que les estoy haciendo sobre lo que les estoy mostrando. O tal vez les voy a preguntar conceptos, ¿no? Tal vez les voy a preguntar conceptos. Y cuando es multiple choice hay que ser bien precisos. La precisión importa muchísimo. Por una palabra eliges la opción incorrecta y has perdido. Te van a listar respuestas.
Otras cosas, miren ustedes aquí dice, en particular explique el significado de las columnas de los coeficientes estimados y sus signos. Los errores están en el estadístico T, los valores P, los intervalos de confianza. Explique qué variables independientes parece que son significativas y cuáles no. Explique el significado de R cuadrado y cómo se lo calcula. Bueno, miren ustedes en lo que está escrito en ese párrafo, todo eso tienen que saber, todo eso tienen que saber. Pero vamos por partes. Dice, explica el significado de las columnas de los coeficientes estimados. A lo que me estoy refiriendo es a los números que salen. Si el coeficiente B de la ecuación que estaba ahí arriba, el coeficiente B me sale 0,15. El coeficiente sale 0,15. Y ustedes tienen que poder explicar qué significa el 0,15. Tienen que poder interpretar los números mismos. No solo el signo. El signo dice si la relación es positiva o negativa. Entonces ustedes pueden decir, había habido relación positiva o negativa más bien, entre female y pizza. Porque están viendo el signo del coeficiente. Pero yo les he pedido, interpreten el coeficiente. El coeficiente tiene dos componentes, el signo y el número. Son dos. Los dos tienen que explicar qué quiere decir. Bueno, el coeficiente, ¿no? Tiene dos componentes o elementos. Aquí lo voy a poner. Digamos, menos 0.35x. A esto me refiero, el coeficiente. Cuando les pido, interpreten los coeficientes, tienen que interpretar esto. Y dice menos 0.35. El menos está diciendo que hay una relación negativa entre X contra Y. Hay una relación negativa. Y el 0.35 está diciendo que si X aumenta en 1, Y baja en 0.35. ¿No es cierto? Eso tienen que escribir. Eso tienen que poder explicar. Si solo han explicado el signo y no han podido interpretar el número, porque no saben cómo interpretar el número, han perdido la pregunta. Así de simple, ¿no? Entonces tienen que poder, ¿qué quiere decir esto? En términos de las variables que se están poniendo en el caso. Después, los errores estándar. Bueno, los errores estándar es la variabilidad, ¿no?, del coeficiente. Es la variabilidad del coeficiente. Si yo divido el coeficiente estimado, entre su error estándar, me va a calcular el estadístico T. ¿Puedo repetir eso, por favor? O sea que el T es igual al coeficiente estimado sobre su error estándar. ¿Qué es el coeficiente? Aquí está, menos 0.35. A eso me refiero con el coeficiente. Este es el coeficiente. Todo esto con su signo, no solo el número y su signo. Ese es el coeficiente estimado. Eso se divide sobre su error estándar. ¿Y de dónde sale esto? Esto sale de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza sobre n. Ese es el error estándar. Entonces se divide esto y les va a dar el estadístico T. Les va a dar el estadístico T. Y si conozco el estadístico T, entonces puedo calcular el valor P. Puedo calcular el valor P. Y esto, si yo les pido que me expliquen el valor P conceptualmente, para poder explicarlo, para eso tenemos que regresar a la primera sesión. A la primera sesión. El tema de los intervalos de confianza, que también sale en la tabla, ¿no? En la parte derecha de la tabla sale el intervalo de confianza.
Esta es una distribución. Esta es una distribución normal. Y aquí aparece, esta es la región de aceptación. Y estas de acá, Ahí luego esta es la región de rechazo. La productora vieja. Es para la gente que ahora, Cuando si ustedes van a la parte de los términos de confianza para cada variable que les ha estimado Standard, les va a dar aquí un número y les va a dar aquí otro número. Les va a dar el rango que representa 95% de confianza. Les va a dar este rango. En otras palabras, les va a decir el valor mínimo es este, el valor máximo es este, y el valor que muestra el coeficiente es el que sale. Aquí voy a poner coeficiente. Aquí está el coeficiente. Es decir, este numerito. Cuando ustedes estiman el modelo y les muestra 0.35, ese es el coeficiente. Ese es el que está aquí al medio. Ese es el que está aquí al medio. Pero entonces, ¿a qué se refiere el intervalo de confianza? Les está diciendo que el coeficiente 0.35 es el valor promedio. Es su valor promedio. Pero su valor puede ser tan grande como este de acá, puede ser tan chico como este de acá. Entonces, supongamos el 0.35. Aquí lo voy a escribir. Menos 0.35. Ese es el coeficiente que me ha salido en stat. Entonces, aquí va a estar menos 0.10. Aquí está menos 0.5. Si me salen estos números en el intervalo de confianza, lo que eso me está diciendo es que 0.35 es solo el valor promedio, el más probable, pero en realidad puede ser más chico, más negativo. Tan negativo, ¿cuánto más negativo? Hasta menos 0.5. O puede ser un poco menos negativo, hasta menos 0.10. Me está dando límites mínimos y máximos. Y puede variar en todo el rango, puede ser puede ser este. Todos los valores en este rango son los números que pueden tomar. Lo que pasa es que este en particular es el más probable. ¿Por qué? Porque su frecuencia de ocurrencia está aquí arriba. Es la probabilidad más alta. Por eso es el más probable. Porque aquí estamos midiendo la probabilidad de que ocurra. Entonces, este es el más probable. Por eso nos da ese dato. Este de acá, ¿por qué no nos da este dato? Porque no es el más probable. Su probabilidad es esta. Es menor. ¿Y por qué no nos da esta? Porque su probabilidad es esta. Y esta, bueno, su probabilidad es más chica todavía, ¿no? Este de acá también su probabilidad es más chica. Pero nos está diciendo por lo menos que puede ser más negativo a la izquierda o puede ser menos negativo a la derecha. Pero este es el más probable. Entonces, el coeficiente no es un número fijo, es solamente el promedio de un rango de posibles valores. Entonces, este es 95%, este es 2.5%, este es 2.5%, que suman entre los dos 5%. Bueno, si yo divido este coeficiente entre su error estándar, me da el estadístico T. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy transformando este gráfico en este otro. En este otro. Donde esta es la distribución T. Y acá. Profe, disculpe, ¿está en Stata o sigue en el Word?
Profe, Sigue en Word todo la el tiempo. pantalla no, o sea, la cámara no apunta a ese lado, solo apunta a la pizarrita. Nadie está viendo lo que está haciendo ahorita. A la izquierda. Y si De virtual. Le digo si quiere. En cuanto se ve. Ya está, perfecto. Gracias. Bueno, entonces lo que hace el estadístico T es transformar ese gráfico del coeficiente, el rango en que puede variar, a este otro gráfico donde simplemente he dividido 0.35 sobre su error estándar y me da el T, ¿no es cierto? Aquí está el 0, aquí está el más 1.96, y aquí está el menos 1.96. O sea que ese gráfico es lo mismo que este, solo que es una transformación. Ahora, este es el 0, que puede ser tan grande como 1.96 o tan chico como menos 1.96. Y este sigue siendo el área de aceptación del 95%, y este es 2.5 y el otro es 2.5, que suman 5%. Entonces, si el estadístico T cae en este rango que es menor a 1.96, entonces voy a aceptar, ¿no? Porque esta es la zona de aceptación. Perdón. Esta es zona de aceptación. Esta es zona de aceptación de la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis en el test T? Porque es un test estadístico T. Estamos haciendo un test. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el test? No sé cuál es la hipótesis de este test. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Se acuerdan cuál es la hipótesis? Sí. Se rechaza la hipótesis si, o sea, el estadístico T es mayor a 1.95. Sí, esta es la zona de rechazo. Sí, esa es la regla de decisión. Es la regla de decisión. Pero el momento en que dices, se rechaza si es mayor a 1.96, pero ¿qué estás rechazando? Eso es lo que te preguntaría. ¿Qué estás rechazando? Profe, disculpe, ¿no era menos de 1.96? Es en valor absoluto. En valor absoluto, sí. Es valor absoluto. Correcto. No, lo que se refiere es que no se rechaza la hipótesis si es que es menor a 1.96 en valor absoluto. No. Eso es La lo que se regla es refería que- a eso. Sí, aquí se rechaza. Se rechaza si el valor absoluto de T es mayor a 1.96. Sí. Que es lo mismo que se rechaza si el valor P es menor a 5%. El valor P es menor a 5%. Los dos son consistentes. Sí. No se rechaza si es menor a 1.96. Ese es Sí. menor. No. Esa es zona de aceptación. Ya. Profe, ¿no es menor? Sí. No, es menor. Eso nos ha dicho la primera clase. Menor a 1.96 sería estar aquí. Sí. Por eso. Claro. O sea, abajo. En el Cualquiera. Esta es zona de aceptación, ¿no? Y aquí a la derecha sería mayor a 1.96. Y esta ya es zona de rechazo. No sé. Esta 1.96 es mayor a 1.96. Ya está en la zona de rechazo. La vida sigue. O sea, Zona de rechazo. seguimos tenemos todo eso. Sí, no, todo. Zona de rechazo. No sé, es que estuvimos viendo totalmente lo contrario en las primeras clases. Sí, incluso en el caso de las Igual tengo notado lo mismo que mi compañero. igual tengo notado.
Le creemos, ya. No hay a quién más creerle, pero tenemos un... Pero a ver, sigamos. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis que estamos rechazando o aceptando, lo que sea? ¿Cuál es la hipótesis? Sí, Sí, que la variable es significativa. esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Si rechazo, voy a concluir algo en esa dirección. ¿Pero qué estoy rechazando en primer lugar? ¿Cuál es la hipótesis? No. Siempre sea cero. Exactamente, ahí está. Ahí está. Finalmente alguien lo dijo. Ahora no me acuerdo tu nombre. Vladimir. Están vestidos igual. Fernando. Estamos de gemelos. Fernando. Totalmente. Bueno, la hipótesis es que el coeficiente estimado, ese 0.35, es en realidad 0. La hipótesis es que ese coeficiente es en realidad 0, no es 0.35, es 0. Esa es la hipótesis. No, no. En el caso de P, no sería explicativa de menor a 5%. Sí, el coeficiente es Si es menor de 5%, simplemente rechazo la hipótesis. No, pero no es significativa la variable. Sí, es 0. Claro, claro. Eso es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Nadie que sea explicativo es lo mismo. Entonces. Hipótesis. Y si me chascas uno, no. Es que el coeficiente. La hipótesis es que el coeficiente es igual a 0. Si el coeficiente es igual a 0 en vez de 0.35 es 0, 0 por x es 0. Cuando multiplico 0 por x, no importa qué valor toma x, si multiplico por 0 es 0. Entonces la variable x no es explicativa. Entonces, si esto es verdad, o sea que si es verdad, entonces x no es explicativa. O lo que es lo mismo decir, no es significativa. Pero miren la precisión. La precisión importa muchísimo. Decir que X no es significativa es una conclusión. No es la hipótesis. No es la hipótesis. La hipótesis es la hipótesis es que el coeficiente es en realidad 0. Entonces, si es verdad que el coeficiente es 0, entonces la variable no es explicativa, la variable no es significativa. La palabra no significativa o significativa es una palabra que hemos estado utilizando a lo largo del curso y voy a seguir utilizando en el resto de la materia. Pero no es una hipótesis, es una conclusión. La hipótesis es... Entonces, el momento en que aquí, otra vez bueno, entonces acá, si el estadístico T ha salido mayor a 1.96, entonces rechazo la hipótesis. ¿Pero qué significa? Esto es rechazando. Esta es la hipótesis que estoy rechazando. O sea, la variable es significativa. Claro, la variable es Pero entonces ustedes se aplazarían el examen. Esto es grave porque se aplazarían el examen si yo les pregunto cuál es la hipótesis del T estadístico. ¿Cuál es la hipótesis de la prueba T? Ustedes me van a decir si la variable es significativa o no. Aplazar. La conclusión. Aplazar total. No, esa es la conclusión. Claro, es la conclusión. Pero ¿cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis
es que el coeficiente es 0. Si el estadístico T ha salido mayor a 1.96, entonces rechazo, porque estoy en la zona de rechazo, ¿no? Estoy en la zona de rechazo. ¿Rechazo qué? Rechazo la hipótesis. Porque ustedes simplemente me dicen rechazo, rechazo, rechazo. Y yo les voy a preguntar, ¿y qué estás rechazando? Dime, ¿qué estás rechazando? Ustedes me tienen que decir, estoy rechazando esta hipótesis. Cada test tiene su propia hipótesis. Hay un montón de tests que hemos hecho y cada test tiene su propia hipótesis. Y ustedes tienen que saber qué están rechazando. O sea, sí, la hipótesis sería si el coeficiente es el 0.35 o es 0. Sí, exactamente. Y si se acepta, significa que es el 75 y si se rechaza, es 0. Sí. Si se acepta, entonces es 0. No es 0.35. ¿Cómo es 0? ¿Se acepta si es 0? Entonces, la hipótesis es que el coeficiente es 0. Si el estadístico T es mayor a 96, aceptamos que la hipótesis es coeficiente 0, ¿verdad? No. ¿Otra vez? No, te estoy confundiendo. O sea, la hipótesis es que el coeficiente es igual a 0. Sí. Entonces, si el estadístico T es mayor a 96, aceptamos la hipótesis del coeficiente 0. No. Rechazas. ¿Por qué? Porque si es mayor a 1.96, estás en la zona de rechazo. Solo aceptas si fuera menor a 1.96. Hipótesis se rechaza. Entonces, si rechazo, aquí voy a poner, si rechazo, entonces, X es poquito. Cuando se rechaza, se rechaza el hipótesis de 0, que es mayor a 96. Claro, por eso. Igual a 0, se acepta la hipótesis. Si rechazo, entonces X es significativa. Es significativa. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no es 0. No está en el, estoy diciendo que X, que el coeficiente no es 0. Porque estoy rechazando eso, ¿no? Estaría diciendo lo contrario. El coeficiente no es 0, No se es rechaza 0. la hipótesis. Entonces, No. Se rechaza la hipótesis. No, coeficiente igual a 0 es la hipótesis. Porque la variable es significativa. Coeficiente igual a 0 es la hipótesis. ¿Cómo vas a decir entonces la hipótesis es una hipótesis? Eso me estás diciendo. no, negativo. Es irracional, totalmente irracional. Eso ya fue totalmente ilógico. Mayor terminología para el cerebro. Sí, es la cosa. Bueno, ahora, el otro problema es que esta parte de este gráfico, la zona de aceptación, la zona de rechazo, la distribución normal, ¿y de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Estas ideas. ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Y bueno, eso también les he explicado. Sale de dos, tiene dos fuentes. Estás muy recto. Eso viene de dos temas. La ley de los grandes números. Viene del teorema del límite central. ¿De dónde sale ese análisis de la distribución normal de su área de aceptación, su área de rechazo? ¿De dónde sale eso del 1.96? Todo eso suena como un invento, ¿no? Como algo mágico, que de repente alguien te dice y tú tienes que creer ciegamente, ¿no? Como religiosamente, tener fe simplemente, ¿no? No es así. Esto es ciencia, no es religión, ¿no? Esto no es una clase de religión, es una clase de ciencia. ¿De dónde sale todo eso? ¿Quién se ha inventado? Todo eso sale de estos dos temas. La ley de los grandes números y el teorema del límite central.
Así que tengan seguridad que les voy a preguntar qué es la ley de los grandes números y qué es el periodo. ¿Qué es, profe? Les voy a preguntar 100%. ¿Pero qué? Paso, paso. Bueno, quiero que me digan, a ver. Yo tengo. A medida que tomabas más muestras y sacabas la probabilidad, algo así de una muestra cada vez más grande, iban a ser la misma probabilidad para todos los números, algo así. Ok, poco a poco podemos ir sumando unos sobre otros. Adelante. Cada vez se acerca máxima distribución. Ya, o sea, cada vez se aproxima una máxima distribución normal, ¿de acuerdo, Natalia? Y cuando mayor el número de la muestra, más nos aproximamos al verdadero valor del medio. Ok, ya. Ahora, lo que Natalia ha dicho y lo que Anderson dijo, están hablando de temas diferentes, ¿no? Natalia está hablando de la ley de los grandes números y Anderson está hablando del teorema del límite central. Pero estoy seguro que ninguno de los dos sabía cuál era de lo que estaban hablando. Pregunta de la ley. A ver, repetilo, Natalia, ¿qué es lo que dijiste? La ley de los grandes números Ya. es que cuanto mayor es el número de la muestra, más nos aproximamos al verdadero valor de la muestra. Perfecto, muy bien. ¿Cómo? De nuevo. Cuanto mayor. Tanto como prestes. ¿Qué le escuchas, viejo? Porque está lejos, pues viejo. Habla con Y ahora le preguntaré a Anderson, si Anderson nos puede repetir lo que ha dicho. Mientras más grande la muestra, nos vamos a acercar más. Nos vamos a aproximar más a lo que es la distribución. Ya, pero era mayor la muestra. No era tanto el tamaño de la muestra en este caso. En pruebas repetidas, cuanto más veces repetimos con una muestra de un mismo tamaño en este caso, cuanto más veces repetimos y calculamos en realidad el promedio de promedios. La distribución del promedio se va a aproximar más a una distribución normal. Eso es lo que dice el teorema del límite central. ¿Cómo? ¿Puedo repetir? Por favor. O sea, en el caso de la ley de los grandes números, nosotros era un dado que jugábamos, ¿no? ¿Eran dados? Claro, yo lanzaba dados una y otra vez. Y a medida que saco el promedio de las veces que lanzo los dados, se va aproximando cada vez más a la media de la población. ¿Sí? Esa es la ley de los grandes números. Pero en el caso del teorema del límite central, lo que hicimos fue lanzar 100 dados. 100 dados. 1000 veces. Y 1000 veces, o no sé cuántas veces, pero lanzamos 100 dados, digamos 1000 veces, y de cada dado saco su media. Del siguiente dado son 100 dados diferentes, ¿no? Del segundo dado saco su media, del tercer dado saco su media. Entonces, como tengo 100 dados, entonces voy a tener 100 medias. Y calculo la media de las medias. Calculo la media de las medias. Hago y grafico el histograma de esas 100 medias. El histograma de esas 100 medias. Ese histograma se va a aproximar a una distribución normal. El histograma de la media de medias se va a aproximar a una distribución normal en pruebas repetidas. Cuanto mayor el número de pruebas que haga. Entonces, por ejemplo, yo puedo partir de una distribución uniforme, como es los dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada dado tiene la misma probabilidad de salir. Entonces es una distribución uniforme. Pero si lanzo 100 dados y cada dado 1000 veces, la media de las medias va a tener una distribución normal. Se va a aproximar a una distribución normal. Donde la media misma
va a ser muy cerca a la media de la población, la media de la muestra, va a ser muy cerca a la media de la población, eso es por ley de los grandes números, pero la forma va a ser cada vez más cerca a una distribución normal. Ese es el teorema del límite central. Entonces, esta distribución, esta es la distribución de la media de medias. Esta de aquí. Distribución de la media de medias. ¿Cuántas medias? Puede haber un montón. ¿Cuántas veces si quiero repetir? Más medias. Y cuantas más repeticiones haga, más medias tenga, esta media de medias se va a aproximar cada vez más a la media de la población, que es esta. Entonces, y aquí de la ley de los grandes números es que el X barra se va a aproximar a la media de la población. La media de la muestra en pruebas repetidas se va a aproximar más a la media de la población. En cambio, el teorema del límite central voy a tener una aproximación a una distribución normal. La suma de estos dos temas de la ciencia estadística dan lugar a este. Ese es el origen de la distribución T. Aquellos dos temas son el origen de la distribución T. Por eso hablamos de distribución normal o distribución aproximadamente normal. La zona de aceptación y la zona de rechazo, eso ya tiene que ver con prueba de hipótesis. También expliqué prueba de hipótesis. Que es básicamente lo que hacemos todo el tiempo. Reconocer que hay una zona de aceptación, una zona de rechazo. Si es mayor a 1,96 es zona de rechazo. Este 1,96 es el número que está acá. De todos estos números posibles, el 1,96 es el límite. Pero este área, el área que está acá, ese área es de 2.5%. 2.5 y este área es 2.5%. Que sumados me da 5%. Entonces, si yo os digo el valor P, si el valor P es menor a 5%, rechazo la hipótesis. ¿A qué me estoy refiriendo? Si este es 2.5, pero el valor P es en realidad es menor, ¿no? El área es más chiquita, entonces me estoy moviendo a la derecha. Si es menor a 2.5, estoy hablando del área. Un área más chiquitita sería menor a 2.5. Un área más chiquitita. Lo que está pasando, me estoy moviendo a la derecha. Por eso rechazo la hipótesis. Por eso coincide esto con esto. No sé si logran verlo. Porque si este valor es más chiquito, es como si el 1,96 hubiera movido a la derecha. Entonces es mayor a 1,96, por eso rechazo. Entonces cuando la probabilidad es menor a 5%, es lo mismo que mayor a 1,96, estoy rechazando. La hipótesis de coeficiente igual a 0. Sí, exactamente. La misma hipótesis. Rechazo la hipótesis de coeficiente igual a 0. Todo eso tienen que saber. Todo eso tienen que saber, pero hay que estar expertos en el tema. Porque vamos a morir. Hay que saber Crystal Ball. No, el dragón. El dragón. No nos queda mucho tiempo, así que esto voy a pasar más rápido. Pero ustedes se acuerdan más del examen. ¿Qué es esto de los diagnósticos? Hay que ver si los residuos tienen distribución normal. El siguiente martes.
No, Después, ¿qué es eso de sesquitosis? ¿Qué tiene que ver con si la distribución es normal o no? ¿Cuál es el rango aceptable de sesgo y curtosis? Todos esos números ustedes ya lo saben, Natalia. El efecto es entre menos 0.5 a 0.5 o 0.5. Sí, No Y creo, la bien curtosis poco está en el probable. rango de 12 cuartos. perfecto. La Muy discusión bien. de lo capaz de no me red. Pues podemos utilizar el comando Cook-Split para identificar observaciones extremas y corregir problemas de curtosis alta. Mano a mano puedes vivir. Esto es de transformaciones que ya lo han visto. A la salida de la U ahorita. Después está el BIF y está el G-test. Okay. Bueno, en el caso del en el caso del SK-test, ¿cuál es la hipótesis del SK-test? Sí. Los residuos tienen distribución. No creo que gane. Muy bien. Los residuos tienen distribución. Entonces, ustedes ya van a saber qué es lo que están rechazando cuando dicen rechazo. Yo les voy a preguntar, ¿y qué han rechazado? Bueno, es la hipótesis, tienen que saber la hipótesis. Bueno, está el BIF. ¿Qué es lo que hace el BIF? Sí, ¿qué números? ¿Cuál es el número aceptable del BIF? Tiene que ser menor a 5. Tiene que ser menor a 5. Pues, digamos que el BIF sale un número menor a 5. Digamos que sale 3. Ok, ha salido 3. ¿Y qué? No hay ¿Y problema. eso qué me está diciendo? No hay problemas de correlación. Sí, Pero ese es incompleto. porque No hay problemas de correlación. ¿Qué más? ¿Natalia? O sea, en realidad, si es mayor a 5, sí hay un problema de correlación, Ya. lo que significa que como que se ha replicado, digamos, y eso, como que se replicó, digamos, la variable. Pero falta algo más para mi correlación. Bueno, se tienen que quitar las variables que no sean significativas del modelo. No, algo diferente. A ver. Profe, Sí, adelante. Levante la mano. no me bien, pues. Sí, sí. En caso de que hayan variables artificiales, o sea, esa puede ser la razón de por qué el BIF no nos salga. ¿En caso que qué? Que hayamos creado variables artificiales Ah, previamente. sí, en ese caso el BIF va a ser alto. Pero eso es porque ha sido creado artificialmente, eso es cierto. Pero, ¿por qué queremos tener un BIF bajo, no? ¿Natalia? Ya me acuerdo, profe. Es que o sea, la correlación es el efecto de inflación en el modelo. Entonces, cuando es mayor a 5, significa como que se ha inflado 5 veces. Y por eso no queremos tener correlación entre variables. Ya, ok. Bueno, pero ustedes han hablado de que hay correlación. Han hablado han utilizado la palabra correlación, pero es como si no hubieran completado la frase. Eso es todo. Les falta completar la frase, ¿sí? yo tengo anotado que digamos, no hay correlación entre las variables independientes. Ahí está, eso era todo. Eso era todo. La integración entre variables independientes es cuando hay correlación, cuando hay alta correlación entre variables independientes. Eso es lo que les está indicando el BIF. Cuando es mayor a 5. Sí, cuando es mayor a 5 hay alta correlación. En cambio, cuando sale menor a 5, entonces no hay esa alta correlación entre variables independientes. ¿Quién me robó la idea? Yo lo he dicho más Bueno, elegante. entonces, ustedes, Natalia, Cristian y no sé quién más dijeron, hay correlación, nada más. No hay problemas de O correlación. sea que o no hay problemas de correlación. Algo más, Pero eso yo no sé de qué variables me está hablando correlación entre quiénes, ¿ves? Correlación entre quiénes. Entonces lo que dijo Vladimir es que entre las variables independientes. Ah, ya, ok. O sea, es un tema de precisión. ¿Y qué hay del G-test? El G-test es una prueba de hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis en esta prueba G-test? ¿Cuál es la hipótesis?
¿Quién sabe cuál es la prueba, cuál es la hipótesis en el G-test? Ahí. Natalia, Cristian. Hay varianza constante. Exacto, que la varianza, pero un detallito de más de precisión lo que has dicho. Me falta decir algo más para que sea perfecto. No tengo. La varianza de los 5%, ¿sí? residuos. De los residuos, exacto lo que dice ahora. Que la varianza de los residuos es constante. O varianza de los residuos constante. Porque si no dices de los residuos, entonces ¿de qué variable estás hablando? La varianza de los residuos es constante. Ese es. Ay, Bruno. Entonces, estos son los diagnósticos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuándo es necesario aplicar los diagnósticos? Cuando están haciendo modelos de entendimiento, cuando su objetivo es entendimiento, cuando su objetivo es pronóstico, cuando su objetivo es experimento controlado. ¿En qué caso hacen diagnósticos? ¿En qué caso no es necesario hacer diagnóstico? ¿Quién sabe eso? Cuando no es necesario hacer Pronóstico, tal vez. ¿En pronóstico en qué haces? ¿Haces o no haces en el caso pronóstico? ¿Y por qué? Tienes que saber por qué. Pero está bien, pronóstico o no. Pero ¿cuál de los dos me estás diciendo? ¿Hay que hacer o no hacer diagnósticos? No hay que hacer diagnósticos. Ok, no hay que hacer diagnósticos. No es necesario hacer diagnósticos si tu objetivo es pronóstico. ¿Y sabes por qué? No sabría cómo explicarlo, es algo más lógico. Bueno, como si el objetivo es pronóstico, necesitas mucha precisión, ¿no? Para que cuando lances tu dado caiga al centro de los círculos. Eso es precisión de pronóstico. Y para eso necesitas un R cuadrado alto. O sea, lo único que te interesa es tener un R cuadrado alto para fines de pronóstico. Si tu R cuadrado es de 40%, no te sirve tu modelo para hacer pronóstico. Tal vez te sirva para entendimiento, inclusive tal vez te sirva para experimento controlado, si tu R cuadrado es de 40%. Pero definitivamente no te sirve para pronóstico. Para pronóstico tienes que tener un R cuadrado del 90%. Así que, pero quiero hacer diagnósticos y pronóstico a la vez. Por más que pases todas las pruebas de diagnóstico, si tu R cuadrado es de 40%, no sirve para hacer pronóstico, aunque hayas pasado todos los diagnósticos. Es por eso que no tiene sentido hacer diagnósticos si tu objetivo es pronóstico. Pero para entendimiento, perfecto. Inclusive para experimento controlado. Inclusive para experimento controlado. Con 40% estás servido. ¿Qué más tenemos acá? Tranquilo. Bueno, luego hemos jugado con el modelo. Quítate la ropa. Hemos jugado con el modelo, ¿no? Y esto es, nos hemos dado diferentes valores de las variables, nos hemos dado diferentes valores, y aquí obtenemos, y aquí teníamos que llenar, ¿se acuerdan? El Gaston Pizza. Y al hacer este tipo de jugar con el modelo, podríamos encontrar tal vez alguna tendencia en el comportamiento de las personas. De esa manera también descubríamos cuál de las variables podría ser más importante que otras. ¿Qué variables pueden ser más determinantes del gasto en pizza que otras? Luego nos pide experimento controlado. Bueno, ¿y cómo hago experimento controlado? Sé utilizar peer values, sé hacer sustituir valores y obtener resultados, pero ¿cómo hago experimento controlado? Se mantiene una variable constante y el resto se las va cambiando los valores. A ver. Al revés, exactamente. Una se mantiene. Exactamente al revés. No. A ver, Todas se mantienen constantes a excepción de una y esa es la que va variando según
Bueno, según lo que quieras. Exactamente. Claro, entonces yo lo puedo chiquito, lo convertí. No se pueden equivocar. Realidad, O sea que Fabián iba a perder puntos inútilmente. ¿Cómo? ¿Cómo se hace un experimento acá? Sin programa. ¿Cómo se hace un experimento? te lo dejo. O sea que eso ya saben hacer, se puede hacer con Pierre Van, experimentos controlados, ¿no es cierto? En este momento todo está cambiando acá, esto no es experimento controlado. Solo cuando tienes los demás contrastes y varios cambios solo un mito, solo en ese caso estás haciendo experimento. Ya, se parece nomás. Si quieren acordarse mejor, para acordarse mejor de lo que es un experimento controlado, todo lo que tienen que hacer es un clic aquí. Hagan clic a este YouTube video. Es un video, creo que dura 3 minutos el video. Escúchenlo una vez más y se van a acordar al final. Ah, eso es, ¿no? Se les va a quedar grabado. No, no escucho nada. No, pues dices que tengo 2. ¿Qué más? A ver, bueno, después pasamos a modelos alternativos. Esto de modelos alternativos es en el que hemos creado una nueva variable h por income y otra variable aquí h2 por income. H al cuadrado por income. Bueno, ¿cómo sabemos si esas variables funcionan o no? Porque podríamos haber inventado h al cubo por income al cuadrado, ¿no? Es decir, podemos inventarnos todo tipo de variables. Aquí es h income, h cuadrado income, y además podríamos sumar aquí, por ejemplo, h cubo income al cuadrado, otra variable. Entonces, ¿cómo sé cuáles son las variables multiplicativas que funcionan, cuáles no funcionan? ¿Cómo puedo saber eso? Tendríamos que volver a estimar nuestro modelo ¿Y? con las variables, tienen que pasar los diagnósticos porque el resto de las variables. ¿Ya? Ahora, digamos que pasan los diagnósticos. ¿Cómo voy a saber si estas variables se quedan o se van? A ver, ¿sí? Ver si son significativas. Eso. Solamente veo si son significativas. Ah, ¿No es cierto? Solo veo si son significativas. Si son significativos, está bien, realmente funciona. Si no, la saco de nomás del modelo, no funciona. Ok, y después, una de las razones por las que se introdujo esta variable en particular, h por income, es porque en el mapa de relaciones había una relación unidireccional entre dos independientes, porque h es independiente, income es independiente. Ninguna de las dos es dependiente, ¿no? La variable dependiente es pizza. Había una relación entre esas dos independientes. Y era una relación positiva, porque la relación era a mayor edad, la gente tiene más ingresos. A menor edad, la gente tiene menor nivel de ingreso. O sea, había una relación negativa. Y además, en unidireccional, va de edad hacia ingreso, no va de ingreso a edad. Era una relación unidireccional, la causalidad iba en una dirección. Entonces, como el gráfico de puntos me mostraba que era muy fuerte esa relación, eso me justificaba que introduzca esta variable. ¿Pero qué justificaba que introduzca esta otra? H al cuadrado. Porque en el gráfico de puntos se observaba una relación unilínea. Había una relación no lineal. Entonces, la razón por la que esta variable entró al modelo es porque en el mapa de relaciones había una relación negativa fuerte entre estas dos variables. ¿Por qué entró esta otra? Porque esta relación entre estas dos variables parece que era no lineal. Por esa razón entró esta otra. ¿Cuál era la no lineal? H cuadrado por income. Porque en el gráfico de puntos no era así, sino era así. Entonces, por esa razón entra H al cuadrado por En income. ese caso no tendríamos que sustituir, digamos, no tendría que irse el H por income.
Bueno, sí, en realidad podía ser. Lo que pasa es que las dos salieron significativas. Entonces las dos se quedaron por esa razón. El gráfico que no era lineal era entre age y income, solo entre age y income. ¿De qué variables? Para que luego Entre age y income era no lineal, sí. Entonces las dos entraron. Esta está capturando la parte cuando la edad es, cuando la persona tiene edad menor, y esta está capturando cuando la persona tiene edad mayor. Una persona mayor de edad o una persona más joven. Eso es lo que está cambiando aquí. Pero ahora yo les pregunto, y esto va a ser el último para despedirnos, ¿cuál es el efecto de la edad sobre el gasto en pizza? ¿Cómo calculo el efecto de la edad sobre pizza? Sí. Fabián, ¿alguien me puede decir cuál es el efecto que tiene la edad sobre pizza? Sobre el gasto en pizza. ¿Podrían preguntarles eso? O sea, si una persona cumple un año más, ¿cuál va a ser cuál va a ser efecto, el efecto de cumplir más años sobre su gasto en pizza? Gaste más. Va a consumir menos pizza. ¿Qué? Va a consumir menos. Sí, pero si yo tengo este modelo estimado, he estimado este modelo y lo estoy viendo en Starter, el modelo estimado, donde leo exactamente cuál es el efecto. Profe, ¿Sí? Romina, coeficiente, o sea, cuando hemos hecho, nos salió que cuando una persona cumple un año más, su gasto es -8 en pizza. ok. Pero, y aquí, lo que está escrito aquí, Romina, ¿de qué coeficiente estás hablando en la ecuación? ¿Cuál sería el coeficiente? C, exactamente. Lo que Romina acaba de decir se está refiriendo al coeficiente C, el que es el que nos ha estimado Stata, ¿no es cierto? C. Si aumento la edad, aumenta mi gasto en pizza exactamente en el tamaño de este coeficiente C. Pero es una respuesta incompleta en el caso de este modelo, porque en este modelo aparece age aquí, aquí y aquí. Age aparece 3 veces en este modelo. Entonces, cuando yo les pregunto cuál es el efecto de la edad sobre gasto en pizza, ¿cuál va a ser el efecto? Romina solo ha mostrado una parte de la respuesta, pero no toda la respuesta. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿O cuál va a ser el efecto total? Mientras seas mayor, para tener más ingresos, para tener más responsabilidad. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y eso dónde lo leo en el modelo? En el D por H por income. ¿Ya? D por H por I. Perfecto. Y si tengo más edad todavía, Más, voy a gastar más de pizza. entonces sería ya el coeficiente E. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto total de una persona mayor? Digamos, una persona que pasó de 45 años a 46 años. Entonces, va a tener por el coeficiente E, vamos a medir el efecto de ser una persona bastante mayor porque tiene más ingreso. Vamos a también medir el efecto D, porque no es una persona joven, entonces no va a tener mucho ingreso por joven, pero sí por mayor. Pero por edad, el hecho de pasar de 45 a 46 va a tener efectos sobre el gasto en pizza por solo edad. En cambio es por efecto ingreso-edad y ser mayor con ingreso. El efecto final va a ser la suma de C más D más E. El efecto total de un año más de edad para un nivel de ingreso fijo, para un mismo nivel de ingreso fijo. Lo único que está variando es la edad. Entonces aquí cambia edad, aquí cambia edad, aquí cambia edad. Entonces vamos a tener efecto por estos 3 motivos, un efecto total
sobre el gasto en pizza. En cambio, para el caso de female no hay problema porque hay una sola variable. Entonces, female solo tiene el efecto B sobre pizza y nada más porque no aparece female más en ningún modelo. Eso ya tiene que ver con la interpretación del modelo. A ver, y ahora no sé qué más habrá. Otra vez vimos beef, los diagnósticos. Jueves lo vemos, bro. Y después, Jueves continuamos. Jueves continuamos, bro. ya hay otra. Así que este ha sido un repaso rápido de todos los temas, Uno más, creo. Sí, profe. Para profundizar, vayan a revisar nuevamente su práctica Andy's, Burger Andy's era, ¿no? Andy's Burgers. Después tenían otra práctica que era propiedad, ¿se acuerdan del caso propiedad? Era muy interesante ese caso, les mostraba varias cosas. Y finalmente tenían el caso que han entregado ayer. No, profe, Máquinas de coser, me estoy olvidando. O sea, profe, no va a haber un caso como tal para resolver. No, les voy a hacer preguntas directamente. ¿Sí? Un montón. Ya, Les voy a mostrar algunos resueltos, ¿no? Para que me expliquen qué quiere decir. ¿Sí me ibas a preguntar, Fabián? Sí, profe, ¿en serio no podría haber la posibilidad de que el examen pueda ser el martes? No, ya no se puede postergar más. No, ya le hemos movido el examen tantas veces. No, en el Por favor. Está para el 13 de Sí, octubre. el problema está en que ya no me quedan suficientes sesiones para la segunda parte. Pero no damos segundo parcial. La segunda parte es... Profe, por favor. El examen es el jueves, señores. martes, por Ya favor. está listo. Y nos quiere. Y les recomiendo que vengan, lo tomen acá, ¿no? ¿Nos va a ayudar? Depende, ¿no? Yo tampoco. Listo, papá. ¿A quién tenemos que pedir para que se suba esta grabación? Recording stopped. Eh,